Un anuncio rápido antes de arrancar, Andrés. Sí, porque tenemos un sorteo muy especial, Gonzalo. Regalamos 2 entradas dobles para asistir el lunes 16 de febrero a los Premios Gigantes 2026, un evento único que reúne, como ya sabéis, a las grandes figuras del baloncesto. Tenéis el enlace, por supuesto, con toda la información en la descripción y en el comentario fijado si estás en YouTube. Participar, ya sabéis, son solo unos segundos. Entra, deja tu correo y listo. Y nos vemos el 16. Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Well, what about the concept of USA versus the world? Is that something that we will see possibly next year as you continue to try to tinker with the weekend? Yes. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Mira, si te digo la verdad, por el cambio más importante que yo recuerde, al menos en lo que llevamos de siglo, relativo al All-Star, o a ese fin de semana, es la semana de descanso. Sí. Que fue un asunto forjado en el All-Star de 2014, con un Silver que toma posesión del cargo en 1 de febrero. Entonces tiene lugar una charla con los jugadores. ¿Qué necesitáis? Aprovechad y contadme algo que probablemente yo tenga que tener en cuenta en el futuro. Y LeBron toma la palabra para ese deseado descanso, para ampliar el tiempo del parón. Si te fijas, todo esto nos daba una pista. El descanso como única prioridad, casi como necesidad o identidad de ese fin de semana. Oye, ¿iba a tener un influjo en el partido del domingo? Honestamente, sí. Bueno, aquí hay un componente, yo creo que muy evidente de lo que ha venido significando el creciente poder de los jugadores en esta era. Y es precisamente ese descanso prioritario del que hablas, Gonzalo. Sí. Se ha establecido un límite duro que permite a los jugadores parar 6 días completos a los no involucrados en el All-Star Game y 3 a los que sí están involucrados. Pero más allá de ese detalle, que ya es muy revelador, la NBA no ha sido capaz de hacer sugerente el producto, o lo que es lo mismo, de seducir a esas estrellas para que, a cambio de ese descanso, Gonzalo, u otras fórmulas, sí hubiera un desempeño real de voluntad para hacer del evento algo decente. De hecho, la caída en picado no es solo una sensación, que basta, por cierto, muy poco para percibirla en cualquiera de los días, da igual viernes, sábado, domingo. Sí. Es una cosa tangible. Las audiencias, Gonzalo, han tocado mínimos históricos. De hecho, por dar un solo dato, que creemos que lo engloba básicamente todo, 8 de las 10 ediciones menos vistas de la historia han tenido lugar después de 2010. 8 de 10, ¿eh? Hay preocupantes puntos de alarma, además, por ejemplo, el que hay entre 2020 y 2021. Solo en ese año la audiencia decae casi un 20% de un año a otro, Gonzalo. Pero la línea general, que es la clave al final a estudiar, es claramente descendente. Y aquí hay muchas causas, vamos a ir tratándolas, pero el All-Star Weekend, el fin de semana de las estrellas, ha pasado a ser irrelevante. Lo dicen las audiencias, lo dicen los constantes cambios de formato en todos sitios, buscando fórmulas de éxito que no acaban de llegar, y lo expone, Gonzalo, quizás de forma muy cruda, la realidad de los jugadores, que están mucho más centrados en otras cosas. Si juntamos esto a un factor igualmente determinante, que es la mayor competencia del evento, porque es cierto que ahora el espectador tiene a su disposición no solo más contenidos y en más plataformas, sino alcanzados de forma mucho más sencilla y global, el All-Star podemos decir que se ha convertido en un problema incómodo para la liga. Lo que antes representaba a Gonzalo brillo a raudales, una cara a vender al mundo sobre lo inalcanzable de la competición, ahora es ciertamente un embarazoso problema. Pues mira, dabas cifras, Andrés, pero mira, 8 de las citas del All-Star, las más vistas, 8, tuvieron lugar en los años 90, ¿vale? Primero por herencia, sobre todo de finales de los 80, y obviamente, bueno, por unas cuantas personalidades, y también por una panorámica, también por un ecosistema que se formaba todavía en aquellas ediciones del All-Star. Yo creo que es posible hacer un diagnóstico de todo esto de muchas formas, que es lo que vamos a tratar de entender en el programa de hoy. Pero déjame mencionar también el asunto como agravante de la era del triple, porque hay un momento en que el partido, perdóname, pero lo convierten en un concurso de triples en movimiento. Si se nota, si salta a la vista cuando ves esos inmensos vacíos de pista. He shot that from Weber Stadium. He's not going to do it again, is he? 48 foot. This from half court.
Tatum on a kick from Mitchell, lays it in. 48-footer, like it's shooting practice. En 2015, por ejemplo, el partido en el Madison, vemos un total de 133 triples y nos parecía ya el acabose. 2 años después, en Nueva Orleans, yo recuerdo aquella acción reanudada, la segunda mitad, la reanudación, el marcador ya es un 104-101, ataca al oeste, roba Giannis, corre al mate, Curry se tumba en el suelo boca abajo, tapándose los oídos, protegiéndose. 20 points for Giannis, first time All-Star from the Milwaukee Bucks by way of Athens, Greece, and comes up with a steal. And it takes all the way with Curry just looking to get out of the way. Yeah, smart decision there by Steph. Pero ese momento en que la comedia es que deja de serlo, que ya no tiene gracia. ¿Sabes quién estaba viendo aquello en directo? Un tal Chris Paul, que llevaba 9 All-Star seguidos y por lesión... Y al que apenas le gusta competir. Lo ve en su casa y califica públicamente aquello de vergüenza. A la mañana siguiente de aquello que termina 192-182, Chris Paul llama a Adam Silver y le dice, tenemos que arreglar esto. Que por cierto, Silver siente un gran alivio y le dice, menos mal, vosotros también lo veis. Claro que lo veis. Unos pocos años después, en 2024, o sea, ayer, hay un simulacro que termina 211-186. Se lanzan 168 triples Andrés, para hacernos una idea, son más de 3,5 por cada minuto de juego. Claro, nadie está pidiendo convertir el All-Star en un 7º partido de las finales, pero sí en un mejor producto cuando se reúnen los mejores jugadores del mundo. Y vamos a decir que este año, vamos a agarrarnos a alguna esperanza, tenemos un nuevo formato. Bueno, la gran novedad es en el fondo acudir quizás al rescate del último bastión, Gonzalo, del duelo entre Estados Unidos y el resto del mundo en un ejercicio, yo diría que de optimismo masivo por una supremacía ya ficticia, por parte americana, digo, porque basta ver la lista de MVPs de los últimos años para darse cuenta de que el ciclo de dominio ha cambiado. Claramente, los jugadores seleccionados se reparten en 3 equipos, pero con la novedad de que uno de ellos está íntegramente compuesto por jugadores de fuera de Estados Unidos, con lo cual generas el aliciente de si los 2 conjuntos estadounidenses, porque son 2, es decir, hay una cuota ahí de mayoría, pueden o no vencer al Dream Team global. En total habrá, por tanto, 4 partidos, 3 más la final, de 12 minutos cada uno. Esa es la novedad. Bueno, pues igual que hicimos el año pasado un programa por las audiencias, esta semana, que es semana, recordemos, de All-Star, vamos a someter a juicio precisamente esto, o al menos el partido de las estrellas, el evento, pero particularmente la cita del domingo. Y lo vamos a hacer con 5 periodistas, pero sobre todo con 3 generaciones distintas. A ver lo que nos cuentan. Eso es. ¿Te parece? Vamos allá. Venga. Y vamos a empezar por el más joven de todos, Víctor Arrufat. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal? Todo un gusto estar aquí en un podcast de culto, como es el reverso. Bueno, y nosotros por contar contigo, claro que sí. Decimos lo del más joven y es verdad. Yo imagino, por pura lógica, ¿no? Temporal, que claro, hay mucho aficionado, mucho joven, digamos, que solo ha conocido una versión del All-Star. Entonces, Víctor, por empezar así un poco contigo, ¿cuáles son tus primeros recuerdos, tu memoria personal de aquellos primeros All-Stars que llegaste a ver? Especialmente me he dado cuenta cuando me hicisteis esta pregunta que lo focalizo todo en los concursos, especialmente en el concurso de mates, ¿no? Sí, claro. El primer recuerdo que tengo es Dwight Howard disfrazado de Superman. Bueno, ya empezamos bien, porque claro, se impone al partido, digamos, ¿no? El recuerdo del sábado. Totalmente, es que sigues un poco, tiras del hilo y lo siguiente que recuerdo es Nate Robinson saltando a Dwight Howard, a Blake Griffin saltando un coche. Sí. Así quizás el partido que más recuerdo, que es el primer partido que recuerdo haber visto en directo, puede ser
el All-Star de 2011 creo que lo viví con especial intensidad, ¿no? Creo que va Pau y Kobe, Sí. y Vaca también está en el concurso de mates, se hace una buena cobertura del evento. Recuerdo el partido con mucho cariño también, en el que el salto inicial lo protagonizan Pau y Marc, pero creo que más allá de estos 2 años puntuales, el resto de mis recuerdos se los llevan todos los concursos. Y ahora, hablando con vosotros y por lo que has comentado, creo que tiene que ver principalmente con eso. Pensad que un chaval de 11, 12 años es más fácil que se quede a ver un partido de madrugada un sábado por encima de un domingo. Incluso en diferido es más fácil verlo un domingo a mediodía que un lunes a mediodía. Sí, sí. Víctor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Joven pero sobradamente preparado este, ¿eh? Sí, sí. Oye, no sé si hay algún momento en el que notas un punto de inflexión para la devaluación del producto, especialmente del partido del domingo, o sientes que ha sido algo gradual, o recuerdas algún año en concreto que dices, madre mía, ¿en qué está quedando esto? Yo no hay ningún momento en el que sienta que explote todo, ¿no? Creo que no hay un punto de inflexión, es más bien un cúmulo de circunstancias, ¿no? Sí que es cierto que yo el apego al partido, como os digo, no en ningún momento me he sentido incluso con la necesidad de que llegue el All-Star para ver el partido, Sí. casi que también imagino que os pasará a vosotros, los que seguimos la competición con mucha intensidad. El All-Star lo estamos esperando, pero por descansar un poquito, Sí. por darle al cuerpo un poco de respiro, ¿no? De dormir un poquito más. Pero sí que creo que hay varios factores que han ido desencadenando la situación actual que tenemos, ¿no? Por ejemplo, creo que el tema de que los jugadores se lo tomen menos en serio quizás tiene que ver más con una cuestión de cómo es el juego ahora. Creo que el juego es un partido en el que prácticamente no hay juego en estático, ¿no? Todo es mucha transición, ritmos suaves, perezosos. Creo que la aparición del triple todavía reafirma más esa idea de que hay poco contacto, ¿no? Hay casi una falta de visceralidad. Al no haber juego en estático, al no haber choques en la pintura, creo que ese partido más abierto, de menos roce, pues puede propiciar. O sea, el baloncesto ha cambiado y también, por supuesto, eso ha afectado al partido del All-Star, aunque a veces parece que ni siquiera sea un partido. O incluso también siento que los jugadores ven el All-Star más como una amenaza que como un atractivo, ¿no? Uh-huh. Si me lesiono, si quedo en ridículo, y eso creo que también en la nueva era de redes sociales, pues hacer el ridículo pues es un multiplicador por 1000 con las redes sociales. Y en las lesiones, pues creo que ahora sí que es verdad que los jugadores ganan más dinero, pero si te lesionas, pues también pierdes más dinero que antes. ¿Es en el fondo esto, Víctor, todo lo que estás contando, este cúmulo de circunstancias, lo que provoca realmente que fracase el formato y que no haya posibles incentivos para solucionarlo? Sí, yo creo que también es una cuestión de hábitos de consumo, ¿no? Estamos antes, también por lo que me han contado y por lo que siento que era el All-Star antes, creo que el All-Star antes era la forma de conocer a las estrellas, de que muchos jugadores se dieran a conocer para todo el mundo, y ahora quizás ya los jugadores saben que los tenemos muy disponibles, que en un reel de Instagram, que en un vídeo de YouTube les podemos ver perfectamente en temporada regular, y parece bastante obvio que eso afecta a nuestra forma de consumir este producto. Hay dos aspectos muy bien traídos de lo que has comentado. Uno es el de verlo como amenaza a los propios jugadores y la identificación con el juego actual, que actúa como agravante, que comentábamos nosotros un poco en la entradilla, ¿no? Pero se te ha escapado, y precisamente por ser el más joven, te lo tengo que preguntar. Hay un choque generacional. A ti te han tenido que contar. Sobre todo, ¿sabes? Un poquito el discurso boomer de ¿pero en qué ha quedado esto? Esto antaño era... Entonces, hasta lo que tú percibes, no sé si crees que se trata de un espejismo o hay algo de realidad. Yo creo que debe de haber también algo de realidad, ¿no? Porque siento que generaciones anteriores a la mía le tienen muchísimo más cariño al All-Star y lo recuerran con mejor sabor de boca que yo. Entonces, no sé si... Tiene que haber algo, ¿no? Tiene que haber algo de verdad. Tiene que haber algo, sí. Exacto, tiene que haber algo de verdad, ¿no? No creo que esta gente se engañe a sí misma constantemente, ¿no? Creo que es obvio que el nivel de competitividad es bien diferente. No te sabría poner un factor en especial, pero sí que siento que el nivel de tensión, de visceralidad que comentaba antes, creo que ha rebajado un poquito. Sí. Oye, Víctor, ¿y Estados Unidos, resto del mundo, qué te parece? ¿Cuál es tu percepción del asunto? ¿Puede solucionar algo, sí o no? Bueno, a mí no me desagrada. Creo que cuando algo no funciona,
estás obligado a probar cosas nuevas. Están obligados a probarlo. Creo que si hay alguna forma de que los jugadores se tomen más en serio el partido, más allá de, por supuesto, incentivos económicos, que eso es otro factor totalmente aparte, puede ser tocándoles un poco el orgullo. ¿Y qué forma hay de tocarles el orgullo? Pues recurrir un poco a un tema, a algo tan clásico, ¿no? Como la nacionalidad, como representar a alguien, como defender a un colectivo por delante ante mucha gente, ¿no? Entonces creo que bueno, pues puede ser una idea bien traída. No me termina tanto el formato de que sea en un triangular. Claro. Quizás tiene que ver ahí. La cuota es simplemente exacto. eso. Sí, al final, claro que a nosotros nos encantaría ver ese duelo final entre uno y otro lado, ¿no? Pero es un poco eso lo que dice Víctor, el orgullo y la bandera por intentar solventar la falta de competición. Has comentado antes, Víctor, un aspecto que me ha gustado, y es los hábitos de consumo de la actualidad son muy diferentes a los de hace 15, 20, que vamos a decir 30 o 40 años. Por ejemplo, esto puede influir a la hora de que los jugadores también se tomen el asunto menos en serio por la oportunidad que tienen de salir retratados, más que de salir reforzados en un All-Star, es de salir retratados por alguna acción que se viralice y les castigue mucho en redes, castigue mucho a su imagen. Esto es un factor también para que el All-Star esté dejando de funcionar y no haya forma de levantarlo. Por supuesto. Yo creo que todos tenemos ganas de ver, por ejemplo, a otro tipo de jugadores en el concurso de mates, ¿no? Me centro especialmente en el concurso de mates porque al menos para mí es el evento más grande de todo el fin de semana, o al que más ganas le tengo yo particularmente. Y siento que pues, muchas veces nos encontramos, mismamente el campeón del concurso de mates ni siquiera es un jugador de la NBA, ¿no? Entonces nos encontramos con jugadores de menos caché, digamos. Pero también tiro el tema de las redes sociales por una cuestión de que por hábitos de consumo estamos conjunados, que es muy complicado ya sorprendernos. Le he dado muchas vueltas a esto. El nivel del año pasado del concurso de mates es muy bueno. O sea, los mates técnicamente son históricos, ¿no? O sea, pero los ves y da la sensación, no te hacen vibrar, no sabría decirte por qué, pero a veces el bombardeo constante de matazos noche tras noche, de jugadas espectaculares, de mates incluso que vemos en redes sociales de deportistas que se dedican exclusivamente a esto, pues ese primer impacto que quizás se puede quedar, como decía, más neutralizado, más normalizado. Pues sí, señor. Entre el acuerdo tácito para que nadie caiga humillado, se viralice y se le castigue en redes, y esa especie de saturación que termina bloqueando el asombro, pues tenemos un poco el resultado. Si nos interesaba conocer un poco pues la visión de la generación más actual. Víctor, muchísimas gracias, ¿vale? Muchas gracias. Oye, muchas gracias. Soy referente, sois un ejemplo para mí, así que un gusto compartir espacio con vosotros. Un abrazo grande. Un abrazo. Abrazo. He's either going to duck it backwards or catch it and then dunk it sideways. Whatever he's going to do, it's impressive. Right? Got to catch it first. Marty. Oh my gosh. Allow me. Nacho Losilla, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos ampliando edades en esto de las generaciones y ahora es tu turno, Nacho. Entonces yo no sé si a nivel personal tú tienes un recuerdo, pues como todos hemos tenido en algún momento, siendo muy muy jóvenes, casi niños, de algo llamado All-Star que marcara un poco, pues eso, tus primeras memorias de esto del fin de semana de las estrellas NBA. Pues cuando pienso en el All-Star y en la nostalgia, ¿no? También que me traen esos recuerdos de un All-Star que yo percibo que era mejor en aquel momento. Yo me acuerdo de un chavalín muy joven de alrededor de 10 años que estaba ahí en el sofá de su casa tratando de hacer el menor ruido posible, y también impresionado porque es de las primeras... No has recibido tantas imágenes de NBA cuando tienes 10 años que cuando eres más mayor, ¿no? Y cómo te impresiona. Y me acuerdo, por ejemplo, mucho de Nate Robinson, ¿no? Machacando en el concurso de mates. Creo que es una de las primeras figuras que me viene a la memoria. Y sí que recuerdo en general una mayor excitación, ¿no? Y juntarme luego con gente que sobre todo que juega al baloncesto y compañeros de equipo, y una sensación general de que, bueno, que era una oportunidad increíble y que todo el mundo aprovechaba verdaderamente para ver a las estrellas. Muy buenas noches, Nacho. Muy buenas noches. Has hablado de nostalgia un poquito. ¿Crees que la nostalgia
todo el fin de una generación que ha marcado a mucha gente. Hablo de Kobe Bryant, de Dirk Nowitzki, de Tim Duncan, de Shaquille O'Neal, gente con la que asocias directamente el All-Star. ¿Crees que su ausencia ha marcado también el formato para mal y no se encuentra solución ahora? Yo es que creo que al final entran muchos factores, pero al final creo que cada generación tiene sus estrellas, ¿no? Uh-huh. Y todo el mundo al final va a sentir nostalgia según se vaya haciendo mayor y vea otras estrellas nuevas y creo que al final a los que tú vives como contemporáneos son los que más te marcan, ¿no? Sí. Pero sí que yo veo una diferencia también en cuanto a nivel de esfuerzo y de implicación de los propios protagonistas. Y eso me parece muy evidente, ¿no? Y cómo la intensidad, que tampoco es que antes fuese aquello de luchas grecorromanas, ni mucho menos, pero sí que había una mayor, o se percibía que las estrellas estaban más involucradas en lo que era ese espectáculo sobre todo en el partido de las estrellas, ¿no? Que eso sí que, ya desde hace tiempo no estoy abriendo ningún melón, se percibe como que los primeros que no están tan involucrados o tan implicados son ellos mismos. Se podría decir que hay una especie de fracaso a nivel global o de la propia liga a la hora de incentivar a los jugadores estos, sea de la forma que sea, porque se ha hablado de muchas cosas, otras más funcionales que otras, premios de regular, incluso home court en playoff, cantidades de dinero, ninguna de estas cuaja por muchos motivos diferentes, Nacho, pero la realidad es que el incentivo para los jugadores al final no existe. Sí, no, 100%. A mí hay una parte que pienso mucho de que quizás no sé hasta qué punto ya no es tan especial, digamos, el hecho de que se reúnan, porque luego sabemos que es un fin de semana que tiene muchísimo allí, ¿no? Y que hay muchos más eventos fuera del All-Star que organiza la NBA y aprovecha muchísima gente del mundo del baloncesto para reunirse y muchas cuestiones de negocio. Pero sí que es cierto que, bueno, al final antes era más complicado acceder a las estrellas, ¿no? Y era más complicado verlas y verlas unidas, juntas. Y creo que ahora ha cambiado mucho el paradigma en 10, 15 años, ¿no? También con toda la entrada del mundo digital. Y yo creo que es también algo que afecta mucho a que a lo mejor se ha perdido ahora esta palabra que está tan de moda, ¿no? Este aura de especialidad, de algo único que tenía el All-Star. Y bueno, se ha ido degradando con el tiempo y como que no nos hemos ido dando cuenta y de repente cuando hemos querido verlo hemos dicho, ostras, ¿qué ha sucedido con esto que antes era tan especial? Sí, es un poco eso. Y además, cuando hablamos de compromiso, de implicarse, a lo mejor es tan sencillo como el respeto al espectador. Fíjate de lo que estamos hablando, de una competición que siempre pues se ha caracterizado por eso. Y decía de los incentivos y el fracaso de los formatos, perdóname, siempre que no se busque competir. Si yo puedo llegar a admitirlo, pero Nacho, tú habrás oído, como todos, cuando se buscan excusas. Por ejemplo, el riesgo de lesiones, me da igual si es en el concurso del sábado o en el partido del domingo. Es una coartada ideológica al final, ¿no? Y luego yo recuerdo una frase y una idea que me transmitió un jugador que decía, vamos a ver, los jóvenes podemos presentarnos en el All-Star, pero nosotros no vamos a cambiar nada. Es decir, son los veteranos, que es casi como decir los capitanes, los que dictan y marcan el paso. Que a lo mejor yo debuto en el All-Star y quiero competir, pero si el panorama es el que es, ¿qué voy a hacer? Sí, no, básicamente, y que al final se ha quedado ya como muy instalado y muy instaurado en el día a día del All-Star, y al final lo que ha sucedido es que se ha perdido a la gente, ¿no? Porque en teoría el All-Star es para los aficionados. Claro. Y son los que han perdido el interés, ¿no? Y los que ya no tienen la sensación de que sea un fin de semana que debas reservarte o que debas... Yo cada vez conozco más amigos que ven la NBA y que el fin de semana del All-Star es un fin de semana que aprovechan para salir de fiesta o para lo que sea o cualquier otra cosa antes que verlo, porque ya no es tan relevante. Y al final es una lástima, ¿no? Porque sí que era algo muy especial y se ha quedado en algo que parece más rutinario que otra cosa. ¿Cómo ves, Nacho, este nuevo formato para este año, ese duelo de Estados Unidos contra el mundo? Has hablado bastante en los últimos años. ¿Cuál es tu percepción o qué dudas te plantea este formato de cara a ver un posible éxito o no? Pues yo estaba encantado con la idea cuando la sacaron, ¿no? Además me acordé del NBA Live en su día, que traía como un equipo europeo, que eso era chulísimo, ¿no? Y decías, joder, qué guay esto, ¿no? Entonces me parece una idea muy chula, pero yo cuando vi que el formato iba a ser de equipitos y partiditos, pues la verdad que me dio un poquito de bajón. Me parecía una idea muy interesante y muy chula, y además ahí sí que creo que les puedes picar en el orgullo a los norteamericanos de
oye, ya que no el All-Star os da un poco igual, a ver si por lo menos que os pinten la cara a los internacionales a lo mejor no os hace tanta gracia. Pero y eso me pareció interesante. Vamos a ver, es que lo de los equipitos me ha hecho gracia. Me ha hecho gracia lo de los equipitos y de los amigos saliendo de fiesta. Como diciendo, es que ya no nos interesa los Stars, hagamos de fiesta. No, pero es que eso es lo que hacen los jugadores también, ¿eh? Van a salir de fiesta tus amigos y los jugadores, vamos. Lo de los equipitos, vamos, reconozcamos que es una cuestión de cuota. A mí también me encantaría ver ese 12 contra 12. Pero al final tú tienes que hacer, claro, lógicamente es que si no, a los propios americanos los matas, ¿no? Y es 8 por 3, 24. Pues no sé si en esa percepción que te preguntaba Andrés tienes una esperanza de que esto, y además me parece como el último recurso ya, ¿no? Sí, es un poco, da la sensación de que es una bala muy especial y que después de esto, ¿qué recurso te queda, no? Eso sí que me preocupa un poco porque además lo que suele suceder con esto de los formatos es que a lo mejor los primeros años sí que genera mucho interés, pero pues en 3 o 4 ediciones ya no te sirva, ¿no? Y entonces ahí qué vuelves a hacer. Pero bueno, creo que esto es un poco ir encontrando soluciones, ¿no? Con nuevos formatos, que sabemos que a Adam Silver le gustan los formatos y los torneos. Sí. Y en cierta parte sí que me transmite la sensación de que no son soluciones a medio o largo plazo, porque creo que tampoco se pueden encontrar, pero sí que es un poco ir encontrando lo que pueda funcionar ahora y tratar de reanimarlo e ir echando la patata para adelante, ¿no? Yo sí que no estoy a favor de que se le dé a un All-Star, digamos, el peso de, oye, pues que tenga ventaja la conferencia en finales de la NBA, ¿no? Que es algo que he leído, me parece una barbaridad. Para totalmente. Una invasión. Siempre que haya involucrados terceros, me parece que es una cuestión de que al final qué culpa tengo yo de no haber entrado en el All-Star y acabar pagando un factor pista, pongamos en playoffs. Sí, perdona. No, sí, eso. Todo lo que sean recompensas en ese estilo me parece excesivo. Pero bueno, yo sí que creo que la noche de concurso necesita revitalizarse porque el partido de las estrellas, bueno, pues hasta que las estrellas no quieran puedes hacer muchas cosas, pero va a ser complicado, ¿no? Entonces creo que necesitas un cambio más cultural en los jugadores, pero en la parte de los concursos, que es algo que se ha dicho mucho y a mí es algo que me encantaría, es evidentemente el torneo de 1 contra 1, ¿no? Creo que es también otra cuestión muy repetida, que creo que además encajaría muy bien con la época actual, que sabemos que se habla mucho de si la retención y la atención de la gente, y creo que funcionaría también luego para compartirlo en redes, que ahí la NBA sabemos que tiene una estrategia muy importante, y eso a mí me parece un torneo que lo que me pregunto es por qué están tardando tanto en meterlo en el All-Star. Uy, ahí te podría contar yo algún que otro detalle, ¿eh? Pero invito a los espectadores a verse ese Kareem Julius Erving, que está muy interesante, ¿vale? Pero que no terminaron con los higadillos fuera de auténtico y de puro milagro. Y hablo de terminar en urgencias. Te tiramos la última, Nacho. Has hablado de nuevos formatos y me va muy al hilo tirarte lo de si esto también fracasa, este Estados Unidos contra el mundo. ¿Ves una opción de tirar algún tipo de torneo copero en paralelo en este paréntesis del All-Star o sería algo descabellado? A mí me parecería muy loco, la verdad. Si la gente no presta atención al All-Star, ¿por qué iban a prestar atención a un torneo recién creado con los jugadores que no van al All-Star? No sé, me parecería muy, muy raro, pero no me sorprendería porque sería pues otro torneo más, ¿no? Que ya salían algunas críticas un poco como en tono ahí jocoso a Adam Silver de que le encantan los torneitos, ¿no? Pero a mí me parecería, ya si después de esto no hay solución, lo mismo toca resignarse a que el All-Star ya no es lo que era y ya está. Como echo de menos a Stern para algunas cosas. Nacho, muchísimas gracias, ¿vale? Un abrazo. Don Sergio Rabinal, buenas noches. Buenas noches, don Gonzalo. Tus primeros recuerdos en esto del All-Star, por esa memoria en común que todos tenemos. Vamos a ver cada uno cuál es la suya. La mía está haciendo, además que la recuerdo perfectamente, es un All-Star de Denver 2005, pero solamente el concurso de mates, que gana Josh Smith, y que recuerdo lo de Spud-Webb, porque creo recordar que fue mi padre que me dijo, mira, este es Spud-Webb, que es el mate este que hace sobre él con la camiseta de los Hawks. Pero no recuerdo absolutamente nada del partido porque lo vi en lo típico de un informativo. Sí. Sergio, buenas noches. Buenas, Andrés. Oye, ¿ha habido una devaluación gradual de todo esto? ¿Cuál es tu percepción sobre qué ha estado pasando los últimos años, especialmente 10, 15 últimos años en el All-Star de la NBA? A ver, yo creo que con el All-Star lo que pasa es que hay un menor compromiso
por parte de las estrellas, por parte de la actual generación de estrellas, que podemos ir desde la generación que llega ya con LeBron James y la diferencia que hay con la previa, porque sí que es cierto que en las décadas de 70s, 80s y 90s había un compromiso por parte de las estrellas de tenemos que ayudar a que el negocio funcione porque hemos visto las orejas al lobo de que esto se puede acabar en cualquier momento porque no hay dinero y es importante este evento. Cuando todo el mundo tiene la nevera llena, por decirlo de alguna manera, y la casa caliente, ya no tienes esa necesidad de comprometerte de la misma manera. Además de que han cambiado mucho la manera de consumir el deporte y en concreto la función original del All-Star. Porque te habrán contado, Sergio, que antes esto era otra cosa, ¿no? Que antes había mucho más brillo, mucho más auge, mucha más diferencia, ¿no? Entre lo que percibíamos aquí y el esplendor de allí. Claro, ¿antes cuándo? ¿En el 51? ¿En el 64 que casi no se juega? ¿En el 98? O sea, es que eso es muy relativo. El antes, la nostalgia... Yo soy muy contrario a la nostalgia y eso es una mentira, básicamente. Hay momentos, pues como en todos los partidos de baloncesto, donde puede haber piques, pero el All-Star siempre ha sido un partido de exhibición para recaudar y para mostrar al mundo lo que hace la NBA, pero nunca ha sido un partido de baloncesto al uso. Bueno, en el rato que llevamos hablando, aquí la única estrella ha sido tu padre. Entonces yo no sé si en algún momento él te contó algo, porque es cierto esto que te indica Andrés en términos de choque generacional, ¿no? Hay nostalgia, pero también ha habido una caída y un rodar ladera abajo en términos un poco ya más de respeto a la idea original. Por ejemplo, de un Walter Brown. Entonces todos sabemos lo que ha sido el All-Star, pero no sé, Sergio, si tu padre te ha llegado a hablar de que hubo un Edén anteriormente o algo que se le pareciera. Diría que no, porque es de la generación de los que, como la tuya, Gonzalo, de ver de las estrellas, de Radio Televisión Española y demás, pero es la diferencia entre la actualidad y el pasado es que lo que ahora mismo nos llega es inabarcable, mientras que antes sabías que en febrero ibas a ver el All-Star y probablemente fuese la única vez en la que podías ver a todas las estrellas de la NBA. Ahora, en cualquier momento, se pierde la magia, pero también porque el tiempo y la vida cambia. Que perdonábamos muchas cosas, precisamente por esa miseria. Es que se nota que estás hablando con Sergio, con un historiador, con Gramsci y demás, cuando te dice que el mal, me ha parecido entenderte antes, viene de la opulencia, la hipertrofia de recursos y demás. Claro. Pues sí, es cierto. Eso acaba colisionando un poco con la idea del compromiso, Sergio, es verdad. Sí, porque cuando tú tienes acceso, es una trampa, porque cuando tienes acceso a absolutamente todo, realmente no tienes acceso a nada, porque no tienes la capacidad de filtrar todo lo que tienes, que es lo que ahora mismo podemos decir que tenemos, que podemos ver todo lo que queremos, desde un rebote que coge Vince Williams hasta un partido entero de una retransmisión de 5 horas, al alcance de un clic, que es todo lo contrario antes, que tenías como mucho un partido que vete tú a saber cuándo se jugó, si fue hace 2 semanas, hace 3 o es en directo. Sí. ¿Existe, Sergio, alguna forma de reformular esto? De reformularlo, me refiero a nivel de formato, a nivel de incentivo. ¿Hay alguna vía factible para reconducir el All-Star y hacerlo otra vez un producto decente? Yo creo que lo principal sería que todo el mundo hiciese un poquito de autocrítica y reconociese que no hay manera de solucionar esto, porque es una idea del siglo XX con un contexto deportivo y mediático completamente distinto, por tanto lo que sería sano para todo el mundo es decir, oye, mira, esto no se puede arreglar, esto es un partido de exhibición, se van a marcar 400 puntos entre los dos equipos y no pasa absolutamente nada. Y es un fin de semana para que la generación que ahora mismo tiene 7 años vea hacer un mate tremendo a no sé, Giannis o el jugador que sea y digan, pues quiero ver esto. Es decir, yo creo que es asumir que esto es así y que no pasa nada. Ni siquiera ves factible algún tipo de formato novedoso que sí obligue a los jugadores a involucrarse, me refiero explícitamente, algo como un 1 contra 1, con cierto premio final, algo que se puedan picar, algo que realmente aumente lo competitivo, que es lo que brilla por su ausencia en los últimos años. A ver, yo creo que la clave estuvo en el Elan Dean, esto que se implementó en el año 2020, que nos dejó probablemente el mejor All-Star, el mejor All-Star Game de los últimos 15 o 20 años, porque básicamente se tomaron en serio ese cierre del partido. Pero al año siguiente dejaron de tomárselo en serio y fue eso un despiporre. Lo del 1 contra 1 yo creo que es una idea que se iba rumoreando mucho, como lo del mundo contra Estados Unidos, pero creo que
corremos el riesgo otra vez de que sea una idea que funcione un año y al año que viene sea un desastre, porque estamos todo el rato como... Ahora mismo las empresas y las ligas tienen esa ansiedad por hacer cosas. En vez de dejar que las cosas sean como son. Y no pasa nada porque el All-Star no funcione si todo lo previo y toda la conversación que nos lleva ahí es interesante. A mí la idea que propone Andrés, claro, desde el punto de vista del espectador me resulta como muy atractiva, pero sabes perfectamente de las sensibilidades que hay. Y te voy a poner un ejemplo. En los unos contra unos hay alguien que puede terminar humillado. ¿Sabes por qué digo esto? Porque los años de la elección en directo por parte de los capitanes, que era un formato que resulta que como formato televisivo acababa siendo mejor que el partido. Pero va muy unido a eso, Eso claro. despierta un recelo Total. enorme en el sindicato. Recuerdo a una Michelle Roberts diciendo, señores, no vayan a dejar a nuestros representados por humillados. Y uno decía, pero si lo están eligiendo los jugadores. Es que el uno contra uno está bien si todos los jugadores los valoramos en función de lo buenos que son en uno contra uno. ¿Qué hace Jokic contra un Shea? Un pequeño, pues, muy bien. No sí, puede, exacto. no puede. Es contra el baloncesto, porque el baloncesto es un juego de equipo. ¿Hay alguna esperanza, Sergio, de que esto pudiera ser en algún momento, y lo digo ahora que estamos a la espera del cambio de formato, el mejor partido del mundo? Con los mejores jugadores del mundo tomándoselo un poquito en serio y dejándonos al menos un tramo de excelencia. Yo siento ser negativo, pero es que para mí el mejor partido del mundo siempre son las finales, nunca ha sido el All-Star y porque yo entiendo que el All-Star es una conjunción de estrellas y es más un evento de marketing que de básquet. Pero sí que es cierto que siempre tiene esos alicientes. Hay que hablar siempre de esos míticos, yo qué sé, el All-Star de 2003 o el All-Star del 87, creo. Son momentos que pasan a la historia, pero porque son momentos, no por los 48 minutos que dura el encuentro. Yo ahí soy un poquito más escéptico. Por terminar, Sergio, si quieres aportar algo, no sé, una solución, un tú qué harías, que va de extremo a extremo, hasta eliminarlo. A mí, si el señor Adam Silver me estuviese escuchando, All-Star este contra oeste, como se ha hecho toda la vida, y dejar de estar cambiando el formato cada 3 años, porque hace muy complicado ya desde nuestra perspectiva saber qué es lo que vamos a encontrarnos el 13 al 14 de febrero cuando sea el partido de las estrellas. Es que precisamente el cambio de formato constante es la prueba real del fiasco. Exacto. Pero no te preocupes, Sergio, que aunque no está escuchando ahora mismo en directo, se lo hacemos llegar. Sergio, muchísimas gracias y un abrazo. Un abrazo enorme. He's not being a very gracious host to this West Ball club. No. Michael Jordan in the low post. And a steal by Jordan. He spun it away from the mailman. Bueno, y va tocando ya un poco la generación más talludita, como por ejemplo la de Pau Martorell. Pau, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gonzalo. Pues mira, así para empezar un poco por esto del All-Star, que pudo marcarnos mucho, tal vez demasiado, a unos cuantos hace ya demasiado tiempo. ¿Cuáles son un poco tus primeros recuerdos de esta fiesta de las estrellas? Pues, caramba, el All-Star Game ha pasado de ser la joya de la corona de la NBA a ser un grano de difícil solución. Ahí, con el paso del tiempo. Empezando fuerte, venga. No, pero es la realidad, es la realidad. Ahora mismo es un problema que tiene la NBA y que no está sabiendo gestionar, pero eso ahora lo hablamos. Me has preguntado sobre mi primer recuerdo. Sí, pues, un poco por empezar, por situarnos, sí. Sí, pues mira, es que el primer partido completo que yo vi de NBA fue un All-Star Game, concretamente el del año 86 en Dallas. Yo tenía 12 años y bueno, lo recuerdo perfectamente. De hecho, fue la primera cinta que quemé literalmente de VHS en el vídeo de mis padres y fue un impacto tremendo. Desde ese primer alley-oop de Magic Johnson a Ralph Sampson, que lo he podido ver como tropecientas veces, a muchísimas fases del partido que 40 años después me acuerdo como si fuera ayer. O sea, fue un partido que me marcó y que me ofreció la mano para seguir la NBA, como digo, 40 años después, exactamente. Por eso has empezado con ese comentario de la tortura y el sufrimiento con el paso del tiempo. Andrés. Muy buenas, Pau, ¿cómo estás?
Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, ¿cuándo crees que comienza la devaluación gradual que hemos visto en el All-Star? ¿Tienes algo marcado en concreto que te hiciera pensar, Dios mío, ¿qué estoy viendo? ¿Esto no es lo que yo recuerdo? ¿O crees que ha sido algo que simplemente se nos ha ido instalando con el paso de los años? Yo creo que ha ido evolucionando este tema, ¿no? Para ver, principalmente a nivel seguidor, el evento yo creo que se ha ido devaluando a medida que nosotros, los seguidores, hemos tenido mayor acceso al día a día de la liga. Es decir, ese primer impacto que he comentado antes del All-Star del 86, luego, según vas viendo partidos más asiduamente, te vas dando cuenta que ni Magic Johnson era perfecto, ni que Kevin McHale metía todas las canastas, ni que Julius Erving era un atleta espectacular. Hay un factor de mitificación ahí. Efectivamente, total y absoluta, ya no impacta tanto, ¿no? Pero también viendo la competición en el día a día, el seguidor habitual deja de preferir el espectáculo, el show, y valora mucho más la competitividad de una regular season. Por lo tanto, pierde algo de valor. Pero yo, si me has preguntado si hay un punto culminante en este aspecto, y para mí es la llegada de la generación del draft de 2003 a este evento. LeBron y Wade juegan su primer All-Star en 2005, Carmelo lo hace en 2007, y curiosamente ya en ese All-Star del 2007 hay un equipo que mete 153 puntos. Y eso para mí, esa entrada de esa generación acaba por corromper lo que era el All-Star Game como lo conocíamos las generaciones anteriores. ¿Sabes lo que pasa además, Pau? Para los que los hemos visto todos, que llegaron a influirnos tanto que bajamos el listón hasta perdonarles aquel acuerdo tácito del último cuarto. Hasta que ya ni siquiera el último cuarto. Ha ido un poco todo hacia abajo. Y además la desmemoria. Porque fíjate, dices tú de los primeros All-Stars. En fin, podríamos aquí echar un rato del tiempo que pasaba hasta poder verlos en televisión española. Por ejemplo, el de Seattle, ¿no? Pero es que al final te das cuenta un poco del recuerdo que tenemos, el del Astrodome de Houston, el de Miami en el 90, etcétera. Y luego ya es un cúmulo que alguien te dice, bueno, en el All-Star de 2017 recuerdas, no, es como un grumo en la memoria, precisamente por lo que decías. Claro, efectivamente, los primeros, y quizá esto delata nuestra edad, Gonzalo, los primeros que vimos... Eso también, pero una cosa es que efectivamente la gente debiera suicidarse todos a los 15 años, que es el tiempo que deberíamos vivir todos. Y otra cosa, pero no es precisamente por el abuelismo cascarrabias, No, es porque hay un contraste muy acusado, también es cierto, perdona. Claro. Desde 2007 y tal, para mí todos los All-Stars ya han sido iguales. Es decir, puedes acordarte de algo en alguno, algo muy puntual, pero poco más. Pero del 2000 para abajo, seguramente yo tengo alguna imagen, un flash, un recuerdo de cada uno de ellos que lo identifica inmediatamente. Eso es. ¿Hay alguna forma de levantar este barco? Se están probando muchos formatos, Pablo, en los últimos años. Que se vayan probando tanto ya nos muestra que no están funcionando. ¿Se ha llegado a plantear alguna opción de incentivar a los jugadores de algún modo para que se lo tomen en serio? ¿Cómo ves tú este asunto? ¿Crees que hay alguna fórmula más allá de la que van a probar este año con ese Estados Unidos contra el mundo? ¿Hay algún modo de levantar el All-Star? A ver, si tuviera la poción mágica, no os la diría a vosotros, me iría a Adam Silver directamente, me forraría. Pero verdaderamente, chicos, a mí me da la sensación que esto es una caída sin frenos y va a ser complicado. Y yo admiro mucho la capacidad que tiene la NBA de intentar resucitar un muerto. ¿Por qué no dejan de intentarlo? Y eso hay que ponerlo en valor. Pero lo que nos está mostrando el paso de los años y del tiempo es que este muerto está muy muerto. Y ya esto último de el Estados Unidos, resto del mundo, pero son 4 equipos. No, el All-Star Game es un partido, este contra este y chimpum. Todo lo demás son inventos. Y es difícil que cuaje cualquier invento que nos muestre algo tan diferente a lo que era el All-Star de antaño y que ha sido toda la vida. El tema este del USA contra el resto del mundo, pues mira, sí. Pues una más, que vamos a ver qué es lo que pasa, pero a mí ni me gusta la idea y encima me da algo de miedo que se politice de alguna manera este evento, porque enseguida, también lo sabéis, que cuando hay alguien moribundo vienen los buitres
enseguida y te despellejan. Y a mí esto de mezclar jugadores de aquí contra jugadores de allí en una fiesta de las estrellas no me gusta, porque al final se va a politizar y es lo menos que quiero en un evento así. Bueno, Pau, madre mía, la de melones que abre una cosa así. Es que una de las ideas de David Stern es que cuando se le preguntaba por la nacionalidad y el talento extranjero que llegaba a la NBA, él te decía que su única nacionalidad eran las 3 siglas. Para él no había Camerunes, ni Españas, ni Francias, ni Estados Unidos. NBA. Y esa era la marca. Entonces tú fíjate el nivel de desesperación que puede tener un Adam Silver para intentar reflotar. A mí no me disgusta la idea. No me disgusta si al final, perdóname, termino viendo un buen partido de baloncesto. Es que ya no exigimos más. Sí, pero sinceramente, Gonzalo, ¿tú crees que vamos a ver un buen partido de baloncesto? No lo sé, confío precisamente en el extranjerismo. Confío en las palabras de Wemby, confío en las de Murray, diciendo, no, yo voy a jugar. Y el escepticismo mayor me viene por ahí, porque al final sé que hay mucho acuerdo tácito prepartido, y los veteranos y los capitanes suelen ser los que mandan. Pero ¿qué quieres que te diga? Me agarro a eso, como un clavo ardiendo. Claro, al final es lo único que nos queda. Agarrarnos a la posibilidad de que esta vez sí. Pero yo sinceramente, y ojalá me equivoque, soy muy escéptico al respecto. ¿Crees, Pau, también que con el cambio de los hábitos de consumo ahora mismo la NBA es mucho más accesible que nunca, tiene al mismo tiempo mucha más competencia digital que nunca? ¿Crees que se está quedando un poco atrapada en un mundo olvidado para mucha gente el All-Star Game? No creo, porque es que luego al final los datos a nivel highlight, redes sociales y tal, siempre están absolutamente disparados. Aquí el problema lo tenemos los que nos gusta la NBA pura, los que nos gusta el baloncesto, los que nos gustan los partidos de 48 minutos a cara de perro y competidos. Ese es el problema. Sí, para los chavales de hoy en día están encantados de meterse en el móvil y ver los mates de Antetokounmpo contra ningún defensor, etcétera, etcétera. Ese no es el problema. El problema, al final, el problema lo tenemos nosotros. No lo tiene la NBA y no lo tiene el All-Star Game, y mucho menos las nuevas generaciones de seguidores. Pues nos ha quedado clarísimo, Pau, tu visión y que ya tenemos una edad. Sí, eso creo que más o menos éramos conscientes todos, ¿no? Eso sobre todo. Pau Martorell, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pau. A vosotros, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. We still got to drop one here quickly. 14. This is a tie for the money. Yo! Larry Bird at the buzzer with the 2-point ball. 17-15. Bueno, y vamos a terminar precisamente con el mayor de todos y con la oportunidad de un libro sobre todo esto que hemos ido tratando a lo largo del programa. Javier Ortiz, buenas noches. Buenas, Gonzalo. Andrés, ¿qué tal? Pues mira, encantados de tenerte. Mencionábamos la obra que efectivamente has sacado ahora mismo en Ediciones JC, que lleva por título, para hacernos ya una idea, Los mejores años del All-Star, y estableces el corte entre 1980 y 2003. Así que de entrada, obviamente, Javier, ¿qué es lo que has querido contar un poco en este libro? Bueno, pues los mejores años de All-Star. Eso es un titular, que es un título que en principio iba a ser otro, que sí. Algo así como lo que el All-Star se llevó o cuando el All-Star molaba, pero nos hemos quedado con algo más claro. Y es verdad que son los mejores años del All-Star. Yo creo que no se puede discutir demasiado en un lapso temporal que empieza con el primer All-Star de Bird y Magic, sí. En el 80 en Landover. Era un All-Star pues un poco anónimo, un poco todavía la liga estaba por desarrollar a nivel de la popularidad que tuvo posteriormente, sí. Y termina en el 2003 con el último de Michael Jordan, ¿no? Y lo que pasa en el 80 respecto a lo que pasa en el 2003 es totalmente diferente. Es una evolución salvaje, llena de un montón de momentos míticos que sinceramente los hemos perdido. Pero bueno, esto ya es un debate muy de fondo y no sé si muy manido, ¿no? Lo que es indiscutible es que desde esos All-Star centrales, quizás los de los primeros 80, no tanto, sí. Pero a partir del 86-87 hasta bien entrados los 90 o principios de siglo,
pues están dentro de una mitología indiscutible, y por encima incluso, creo, porque no sé si exagero, por encima incluso en cuanto a seguimiento y en cuanto a memoria colectiva, por encima de las finales. Era un espectáculo que verdaderamente merecía la pena, eso es cierto. Andrés, Javier, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Has hablado de momentos míticos, los cuentas en ese libro. ¿Con cuál te quedas tú particularmente? ¿Cuál es tu memoria personal y más fina que más te ha marcado de todo aquello? Bueno, las primeras veces siempre marcan, ¿no? Sí. Y recuerdo sobre todo el de Tom Chambers en Seattle del 87, ¿no? Aparte de la propia espectacularidad del partido, pues la historia casi de que te cuento de edad, de que un jugador llamado a última hora por lesión de un compañero se convierte en el héroe del partido, además delante de su gente, ¿no? Además, pues un jugador con el que, bueno, podías empatizar más por el tema de ser un blanquito, pues no especialmente atlético, bueno, que pegaba sus mates tremendos, ¿no? Pero que no era el jugador prototipo de la NBA que tenemos entonces, y ese All-Star lo vimos en diferido y fue, pues eso, muy para marcar. Quizás de todos los que trato, el que más legendario es el año siguiente, el del 88, con el polémico concurso de mates de Jordan contra Wilkins, el supuesto robo, el del triple de Larry Bird levantando el dedo de la victoria antes de que entrase, y la redención un poco de Michael el día siguiente, por si había alguna duda, pues pasando por encima de todos delante de su gente en el viejo Chicago Stadium. Son esos dos momentos un poco centrales. Luego es verdad que se espolvorean los momentos brutales con otros más identificadores, ¿no? Hay All-Star flojos en este lapso, ¿no? Aquel de Phoenix es un partido realmente lamentable. Luego la memoria a veces nos causa malas pasadas. Puedes mencionar lo que pasó con Magic en el 92, volviendo después de 5 meses después de anunciar su retirada por VIH, pero el partido es malísimo, el dimite desde el primer momento y juegan, es un partido de muy poca calidad. Y bueno, a nivel personal, bueno, me gusta mucho el de Utah, con Malone y Stockton siendo muy OPs, pero bueno, cada uno tiene su momento, ¿no? Luego cada generación tendrá el suyo. El duelo de Michael y Kobe en el 98 está realmente bien, tiene su momento, pero es que hay tantísimos para elegir en ese lapso y hay tan pocos para elegir en los últimos 10 años. Los españoles un poco nos mantuvimos enganchados al All-Star gracias a los Gasol, pero en realidad, ¿quién ganó el concurso de mates hace 3 años? Es que no lo sé. Has hablado, Javi, de dos conceptos que nos interesan mucho. Uno es mitificar y el otro es la nostalgia. ¿Crees que tienen su influencia también a la hora de considerar aquellos tiempos que obviamente eran menos accesibles también para mucha gente? Andrés, siempre se dice que la nostalgia está basada no tanto en echar de menos los hechos que pasaban, sino lo que eras tú, ese pelazo que tenías tú, o esa muchacha a la que acompañaste al portal y te llevaste la enésima cobra, pero la acompañabas al portal, ¿no? Y esa ilusión por las primeras veces, ¿no? Pero tú, si tú vuelves a ver los partidos, sobre todo los de los 80 y principios de los 90, hay una competitividad, hay hasta violencia, hay un codazo de Dantley a Larry Bird en el 85 que el pobre Larry Bird acaba sangrando el partido. Que sí, Javi, que a Auerbach lo expulsan, ¿sabes? Lo expulsan, en el 64. es anterior, ¿no? O sea, que al final recuerdas esos momentos, todos han sido siglo XX. O sea, ha llegado hasta el All-Star de Nueva York, un poquito ese Kobe y Jordan, etcétera. Y decías, los últimos 10 años, no, es que es un poco lo que ocurre con la secuencia, y me da igual, de los últimos 10, 15, ¿qué momentos te ha dejado? Entonces, claro, nosotros no pedimos al All-Star que sea el 7º partido de las finales, pero tampoco todo lo contrario. Por eso te digo que a partir de determinado momento, tú mismo sabes que hay algo que ha desaparecido. Eso te lo mide el sueño, ¿no? El aguantar para verlo, ¿no? Y ahora es que prácticamente no está en tu, hasta los que seguís la NBA día a día, no lo esperáis con una locura que llegue ese fin de semana, ¿no? Quiero decir, no me refiero a ti, ¿no? Pero al aficionado medio que lo sigue, no está loco para que llegue el fin de semana de las estrellas, no lo sé, ¿eh? No, quizás no soy yo el arquetipo perfecto porque tengo un montón de años, pero no pasa nada.
precisamente por eso, Javi. Claro. Entonces, al final hemos hablado con 3 generaciones. Conozco muy bien a la mía, incluso tú eres más joven, pero conozco muy bien a la mía y sabemos ambos de dónde venimos. ¿Hay forma, Javi, de reconducir esto? Bueno, yo tengo cierta esperanza en la fórmula de Europa. Me hubiese gustado algo más osado, que hubiesen sido 12 contra 12. Sí. Este rollete de 8, 8 y 8. Descafeinado, no ha acabado de quedar bien, no sé si lo habéis comentado. Sí. Pero no acaba. Además, yo no sé, casi quedan realmente, esa es la proporción de la calidad en la NBA, 1/3 de extranjeros y 2/3 de norteamericanos. Los Juegos Olímpicos te dicen que no, que a Estados Unidos le cuesta completar una selección de 12 estadounidenses de primerísimo nivel, ¿no? De hecho, no lo hace. Entonces, yo lo hubiese hecho un 12 contra 12 y a lo mejor ese es el futuro. Yo tengo cierta esperanza ahí, pero todo depende de la actitud de los jugadores. Vamos a terminar con optimismo, sí señor, Javier. Vamos a terminar con optimismo y con nuevamente la mención a ese libro que tenéis ya todos a la venta, Los mejores años del All-Star 1980-2003. Ojalá algún día tengamos una segunda y arranque precisamente con el formato de este año. Fíjate si terminé de arriba, Bájate lo que te hayas metido en el café, Gonzalo, para mantener el tema, pero bueno, da igual. Un abrazo grande, Javier. Abrazo. It was therapy. It was a way to say, man, yeah, you get to do this one more time. And I needed that. In the worst way. 6, 5, 3-pointer. Yes! Oh, my! Andrés, no sé si tú eres optimista de cara a lo que podamos ver este año y a futuro. Bueno, creo que hay una puerta abierta, Gonzalo, para el optimismo. Los que intentamos serlo por naturaleza siempre vemos una oportunidad para lograr algo que no hemos tenido desafortunadamente en los últimos 10, 15, 20 años. Yo tengo algunos momentos clavados del All-Star también, hace tiempo de ellos. Pero bueno, este nuevo formato y sobre todo, lo más importante más que el formato, las personalidades que se lo van a tomar en serio el formato, creo que nos permiten albergar un mínimo, un resquicio al menos de esperanza para volver a ver un espectáculo decente. Yo soy de los que piensa también que no vamos ni queremos seguramente ver un espectáculo competitivo de primer nivel, pero sí al menos a los mejores del mundo haciendo gala de ello. Y yo soy un idealista y moriré siéndolo, Andrés, de tal forma que yo he llegado a imaginar año 2050 ya instalado en ese parón de temporada, ese formato de Copa final a 8 con sus señoras noches y concursos. Tú fíjate, por soñar que no quede. Me gusta. Terminamos con un recordatorio, Andrew. Vamos a ello, porque antes de despedirnos queremos recordaros que podéis participar en el sorteo de 2 entradas dobles para asistir a los premios Gigantes el próximo 16 de febrero en Madrid. Tenéis el enlace en la descripción y en el comentario fijado si nos escucháis desde YouTube en 2 entradas dobles para vernos en directo en la fiesta de Gigantes. Muchas gracias, Andrés. Un placer. Gracias a todos por estar, como siempre, al otro lado. Nos escuchamos aquí el próximo lunes en El Reverso. Un abrazo. Hasta entonces. I'm looking forward to this All-Star game. Are you guys going out there and competing and trying to win this thing? What type of approach Luka gonna have? This is international. You have your own organization. You have youth organization. We got to set the example for the kids.